¿Estamos? Bueno, buen día, buena semana para todos. Estamos en la tercera parte de la Megilá. Vamos a hacer un esfuerzo para poder terminar la Megilá hoy. Okay. Estamos en el capítulo 7. Te agradezco si puedes cerrar la puerta. Ok, gracias. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol. Bueno. Primero apago esta porquería. Bueno, capítulo 7, versículo 1. Después de que Amán tuvo la caída, de que tuvo que llevar, que el rey le hizo la trampa, le preguntó qué es lo que harías con una persona que el rey quiere respetarlo y quiere elevarlo y demás, darle gloria, y él se pensó que era él. Y no nada más él se pensó que era él, sino también el rey entendió de que él piensa de que es él. Entonces lo basurió, dijo de que tenía que llevar a Mordejai con en el caballo real y la corona real, la vestimenta real, y dar una vuelta por toda la ciudad y decir frente a Mordejai de que ese es el que está, la persona que el rey quiere respetar. Entonces llega a su casa y le cuenta a su esposa todo el desastre que le pasó. Entonces le dice a la esposa y los hijos: mira, si es de la simiente de Israel, de Judá, Mordejai, no vas a poder al final vas a perder, vas a caer. ¿Ok? Entonces inmediatamente llegaron los enviados del rey para llevarlo al banquete de Esther, al segundo banquete. ¿Ok? Agárrense, estamos en el segundo banquete, no en el primer banquete. Entonces dice así: llegó el rey y Amán a tomar con Esther en el banquete. Era medio un banquete, medio una... ¿Por qué nosotros tomamos? ¿Por qué nos emborrachamos en Purim? Por muchas cosas, pero una cosa es porque en cada... se sientan y toman, se sientan y toman, se sientan y toman, se sientan y toman. Todo, ahí aparece siempre el asunto de la tomada, la tienen muy clara todos los persas. ¿Ok? Entonces dice así, llegaron a tomar en el banquete. Entonces el rey le dice a Esther, en el segundo día, en el banquete del vino: ¿qué es lo que pides, Esther? Y se va a dar, y hasta la mitad del reino se te va a dar. Entonces ahí Esther abrió sus cartas y dice así, y contestó a Esther la reina y dijo: si yo tengo la gracia del rey, y si es bueno para el rey que me dé mi alma por mi petición y mi pueblo por... Está bien, petición. Es decir, pido por mi alma y pido por mi pueblo. ¿Por qué? Porque nos vendieron a mí y a mi pueblo. ¿A qué nos vendieron? A exterminarnos, a matarnos, ¿cómo se dice? A borrarnos del mapa. Y más todavía, dice, si nos hubieran vendido únicamente a ser esclavos y sirvientas, ¿ok? Me callaría, porque por lo menos nos queda vida. Es preferible ser esclavo antes que morir. ¿Por qué? Para que el rey no pierda. Le estás salamereando, porque eso no es mentira. Pero está diciendo: mira, yo la verdad, este asunto de que vas a tener que hacer ahora un cambio que te estoy pidiendo va a provocar por ahí un daño en el rey, al rey. Pero no te haría eso si no es por mi vida. Es decir, si era por asunto de ser esclavos y sirvientas, no lo pediría, porque eso va a provocar un daño al rey. Como cuido del rey, me hubiera callado, pero ahora no es asunto de que cuidar al rey. Estoy salvando mi vida y la vida de mi pueblo. Entonces el rey le preguntó a la reina: ¿quién es esta persona que se le ocurrió, que le llegó esa idea a su corazón, que se le ocurrió la idea de hacer esa barbaridad, de matar a todo un pueblo? ¿Cuántos días pasaron el decreto? 4 días, más o menos. Se olvidó de que él firmó el decreto, de que Amán le dijo y le contó, y él dijo: sí, puede terminar un pueblo.
Pero con todas maneras, él ahora, como se ofendió, como van a matar a mi reina. ¿Qué significa? Entonces dice Esther, hay que entender la situación, está en un banquete, Esther, el rey, y Amán. Y dice así. ¿El rey ya sabe que era judía? No, ahora. Ahora sabe, pero nunca supo. ¿Ok? Este perverso y enemigo mío, Amán, el perverso este. Entonces Amán se asustó y salió afuera. Además se asustó y se quedó como paralizado. Nibaat viene a decir que como que me quedo paralizado. Saben que hay tres F en inglés que puede provocar a una persona que siente un miedo. Freeze es congelarse, muy de modo. Fly es pelear o flight, me escapo. Este se quedó frío. Se quedó ahí como atontado, no sabía qué creer, porque él lo último que pensaba era que Esther era judía. Él tampoco sabía. Si el rey no sabía, tampoco él. ¿Entendés? Si se hubiera sabido, no lo hubiera hecho, porque sabe de que al final Esther se va a meter en el asunto. Entonces, no lo hubiera hecho. Y el rey se levantó con furia del banquete y se fue al jardín como para tranquilizarse. Porque ahora no sabe qué hacer, hay que entender. El decreto está firmado. Y se siente como traicionado por Amán. Y lo que él pensó de que Amán lo quería matar para casarse con Esther y Esther estaba en el asunto, al final no. Entonces, todo lo que él pensó la noche anterior no es como él pensó. Pero ahora está en una situación un poco estúpida. Porque un rey que decreta algo y después tiene que anular ese algo, queda mal, pero por otro lado no puede dejar que pase. Entonces Amán, ¿qué hizo? Aprovechó de que el rey se fue al jardín de los nervios. Entonces Esther, Amán, le fue a pedir la compasión a Esther. Amán le fue a pedir la compasión a Esther. ¿Y por qué? Porque sabía de que si el rey cuando vuelva, ¿qué va a hacer? Le va a cortar la cabeza. Entonces por ahí, si Esther le pide por mi vida, por ahí me salvo. Entonces el rey volvió, versículo 8, el rey volvió del jardín al lugar donde se hace el banquete y dice casi, Amán no fuera la mitad de Esther alea. Amán como que se cayó sobre la cama donde Esther estaba. Hay que entender la situación. No, hay que entender, porque de vez en cuando hay cosas que hacen la Megilá con dibujitos, como dibujitos de chicos, ¿no? De historietas. Y ahí aparece Amán, Esther durmiendo con un pijama, y de repente viene Amán y se le tira encima y no es estúpido. No. Esther estaba ahí comiendo, y estaba en el banquete se comía, como dijimos, acostado, recostado sobre una cama. No es una cama para dormir, es una cama para comer. Entonces, ¿qué significa? Amán se cayó en la mitad, en la cama de Esther. Se arrodilló frente a Esther. Eso es lo que dice. ¿Ok? Pero es cierto que parece que se trastabilló, porque dice así, que él se cayó sobre la cama. ¿Ok? Entonces llega el rey y lo ve a Amán semi acostado con Esther en la cama, viene en cama de comer, pero no importa. Si no es que le pide, se arrodilla, no. Él se pensaba por ahí arrodillar, pero en vez de arrodillarse le salió un poco más, se equivocó en las piernas y se le cayó encima el cuerpo sobre el cuerpo de Esther. Entonces imagina que viene el patrón, el rey, y de repente ve a Esther con un tipo encima. Entonces, ¿qué es lo que dice? Le dice así, ¿tú quieres conquistar a la reina? ¿Qué significa conquistar a la reina? Violar a la reina, ¿ok? Cuando yo estoy en la casa. Es decir, llegó en ese momento el rey. En este momento, ¿no encontraste otro lugar para traicionarme? Así, de esa manera tan estúpida. Entonces, ni bien salió eso de la boca del rey, le taparon la cara a Amán, que sí, le pusieron como una especie de... una especie de capuchón, ¿no? Lo tiraron, lo tenían ahí.
Entonces uno de los sirvientes del rey, que se llama Harbona, uno de los empleados del rey, que se ocupa todo el día con él, entonces dice así, mira, hay también una horca que hizo Amán en su casa. ¿Para qué? Para colgar a Mordejai, que Mordejai hizo un favor al rey. Y tiene 50 amot, que viene a ser 24 metros y medio, casi 25 metros. Y expliqué en la otra clase de que es una barbaridad, es una horca de 25 metros. 25 metros es un edificio de 8 pisos. ¿Ok? Y es complicado hacer, hay que entender. Yo para hacer una horca empezaba a hacer madera con madera con madera, toda una estructura. Si no me puedo decir, bueno, puedo agarrar el martillo y pegarle. No, agarrar el martillo y pegarlo a 2 metros. 3 metros hace falta algo que me suba. 24 metros hace falta una estructura. ¿Ok? Para llegar ahí, para poner el último clavo, ¿no? Entonces es una estupidez. Entonces él dice, a propósito le dice, que la altura de la horca es 50 amot, debe ser casi 25 metros. Le está insinuando que está insinuando de que él programó matar a una persona que le hizo un favor al rey, a Mordejai, y encima lo quería ahorcar en una horca de tanta altura que expliqué que la altura esa era para qué. Para estar a la altura del rey. Porque la diferencia de altura entre Shushan, la ciudad de Shushan, y Shushan Abirá, que la Shushan, lo llama el lugar donde está el rey y todo el séquito y todas sus familias que están ahí, era 25 metros. Entonces yo pongo una horca así, me ven del palacio. Si yo me igualizo con el rey. ¿Ok? Entonces el rey inmediatamente dijo, cuélguenlo ahí. Y ahí lo colgaron a Amán. ¿En dónde? En la horca que preparó para Mordejai. Y ahí el rey se tranquilizó. Ok. Ahora, en ese día descubrió que Esther era judía, de que Esther era la sobrina de Mordejai, descubrió muchas cosas que no sabía. En ese día, le dio el rey a Esther la casa de Amán. La casa no era un departamentito de 2 ambientes en el piso 15 al lado del lugar donde se tira la basura. Era un semipalacio. Estamos hablando de una persona que ofreció una suma sideral como compensación al rey, de miles de millones de dólares, ¿ok? De hoy en día. Entonces le dio a Esther la casa de Amán, que era el enemigo de Israel. Y entonces Mordejai llegó frente al rey y se presentó como el tío de Esther. ¿Sería primo? ¿Primo? No, tío. Tío. No, hay quien dice que son primos, ya no son. Expliqué en la primera clase. Claro. Como sea, el rey sacó su anillo real, anillo con la firma real, que se lo sacó de Amán y se lo dio a quién? A Mordejai. Lo puso como vicerrey de todo el imperio persa. ¿Ok? Y puso a Esther, y Esther puso a Mordejai como encargado de la casa de Amán. Es decir, de todos los recursos, todos los bienes de Amán pasaron a ser manejados por Mordejai, porque Esther lo recibió, entonces él recibe. Ahora, ¿por qué Esther recibió eso? Porque hay una regla que dice de que todos los bienes de las personas que tratan de derrocar a un rey pasan a ser ¿de quién? Del rey. Y él quería derrocar no al rey, sino a la reina. Entonces pasaron a ser de la reina. ¿Ok? Pasaron a ser de la reina. Es una pregunta, pero no sé. ¿Tuvo descendencia Esther con Axiolos? Mi programa no te voy a decir, para que esperes. Espera para llegar, Pero el rey encontró este motivo que él sabía que no es verdad, que en medio de banquete Esther o Hamán quería
no. No, pero ya lo vio justo. Sí. ¿Me entiendes? Ya venía nervioso. Aprovechó del Ya mal. venía nervioso, ya venía ya, Sí. como se dice, calentito. Sí. Que le engañaron, que este de repente vea a este Amán tirado sobre Esther ahí. No, pará. Un poco de vergüenza tiene que tener, ¿no? Digo. Era un Entonces- buen motivo. Pienso que era un buen motivo. Sí, seguro. para- Entonces Esther habló frente al rey y le pidió, se arrodilló frente a él y lloró y ¿cómo se dice? Le suplicó al rey. ¿Qué le suplicó? ¿Qué le pidió? ¿Qué le lloró? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? Para que anule ¿cómo se dice? El decreto de Amán. Y todo el pensamiento de él, que pensó matar a todos los judíos, exterminar a todos los judíos del reino. Entonces el rey, cuando la vio arrodillada delante de él, después le dio, ¿cómo se dice el palo este? El bastón real. Entonces Esther se levantó frente al rey, se presentó frente a él. Entonces dice sí, le pide, hay que pedir, cuando uno pide algo al rey, tiene que, como se dice, hacer una especie de prólogo, ¿no? Y como se dice, no protocolo, sino también de hablarle y engrandecerlo, esto, lo otro. Antesala. No, es para chupar la media. Es para que el rey acepte, ¿ok? Dice así. Si es bueno para el rey y también tuve la gracia del rey y es permitido por el rey y también si soy buena en sus ojos, es decir, él dijo también, si es bueno para el rey, para el reino, si es, y también si soy buena para él, si tú vas a demostrar, si no haces esto no me querés, como todas las mujeres, Sí. si no haces esto no me querés, significa que no me quieres. Está condicionando. No importa si lo usan las mujeres, ¿ok? Entonces dice así, pidió, salón nuevo. ¿De dónde? Brasil. Sí. Sí, cuando viene la racha, viene la racha. No puede venir. Ya se viene. No tiene Argentina, no viene. No, el hincha de Boca este que llegó acá desapareció. Desapareció, se fue con la guita. No sé, cuando dice Bueno, muchachos, están conmigo, ¿ok? Entonces le pide que anule el decreto de Amán. Que el decreto era matar a todos los judíos, de todo el reinado. ¿Por qué? ¿Por qué le pido eso? Porque ¿cómo puedo yo, Esther, ver la terrible situación de mi pueblo que va a ser exterminado? ¿Y cómo puedo ver ¿cómo se dice? La caída de mi nación. La caída de mi nación. Mola de ti. Ahora, Mola de ti no es mi nación. Es el país donde yo nací. Es decir, ¿cuál es el país del pueblo de Israel? La tierra de Israel. Si los judíos eran parte, es decir, la tierra de Israel era parte del reino persa. El reino persa dominaba de Etiopía hasta India. Quiere decir, de que los judíos que viven en la tierra de Israel, que ya empezaron a volver en ese tiempo de Babilonia, del exilio de Babilonia, ¿qué iba a pasar con ellos? Iban a ser exterminados. Entonces, ¿cómo tú me pides que yo como reina puedo llegar a no dolerme esa situación? Entonces pido que anules ese decreto. Ahora, hay una discusión. Nuestros sabios dicen de que no sé quién odiaba más al pueblo de Israel, Amán o Ahasuerus. Ahasuerus también es medio antisemita. ¿Ok? Sí. Por eso ni preguntó. Amán le dijo, mira, hay un pueblo ahí medio desparramado, que no les importa nada de los de los órdenes del rey, que esto, que el otro, y bueno, matan ahí y lo matamos. ¿No averiguás de quién es? No. Un rey puede dar un decreto así sin averiguar. Esse pueblo e aqui tem feito de mal. ¿Seguro? Claro. ¿Pero cuál habría sido la razón de Amán para exterminar al pueblo de Israel? No. Nunca se pregunta un antisemita por qué es antisemita. Es una pregunta. Puede ser un complejo de Edipus nacional. ¿No? Mató al padre. Edipo cosmológico.
del cosmos. Antisemita, nunca necesitas un antisemita, un buen antisemita, no necesita ninguna excusa para ser antisemita. No argumento. O que los judíos tienen demasiada plata, o que los judíos no tienen un centavo. O que trabajan todo el día, o que no trabajan nunca. O que son despilfarrados y nos despilfarra todo el tesoro nacional, o son unos amarretes. O que son altos, o son bajos. O son inteligentes, o son estúpidos. No lo caigas, no tiene ningún sentido decir, no se puede discutir. Es algo básico del alma. Sí se puede decir. ¿Qué? Se puede decir que son estúpidos. Porque los judíos, seguro. Yo No, conozco muchos. los antisemitas. Ah, no. Primero porque una palabra que le gusta a usted. ¿Por Le qué? decía, cuando alguien es tonto le dice que es estúpido. Sí. Y segundo porque... Porque ¿cuál es la diferencia de tonto y estúpido? Pero pícame. Estúpido es peor. Un estúpido es, por ejemplo, gente que le hacen la entrevista que son gay y le dicen, sí, pero ustedes apoyan a Hamás y a ustedes los matarían. Ah, no me importa, yo igual estoy en contra de Israel. Yo he visto gente Sí, estúpida. Es un estúpido. No, entonces, no, en español, tonto es menos que estúpido. El tonto es el pobre, no puede hacer otra cosa. Ah, estúpido puede hacer otra cosa y elige de manera determinada ser estúpido. Claro. Una categoría más alta. Ah, niveles de estúpido. Está el tonto. O sea, alguien que sabe entiende, Pero el pero estúpido No sabe lo que le conviene. Todo- más allá de lo que... Ah, ok. El ok. tonto es tonto. El tonto está limitado. Claro. El estúpido no está limitado, es un estúpido. Es puro estúpido. ¿Entendido? No, lo vas a entender. Bueno, Yo no sé, me yo creo que el estúpido que hablo... Hay dos palabras que no las quiero usar acá en el podcast porque se va a publicar en España, en Argentina que se usa, pero no lo voy a publicar. Bueno, seguimos. De todas maneras, Hasberos... ¿Y qué es bobo? ¿Bobo es menos? Hay bobo, tonto y estúpido. ¿Cómo es un poco estúpido? Ni siquiera Ah, quiere hablar inocente. con él, Ni- porque ni- se lo mata para allá. Hay gente que... Tiene cara de bobo. Que es muy bueno. Demasiado buena. Bobby. Bobito. Bueno, es bobo, tonto y estúpido. Estamos en eso. Estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo. Hay gente que dice inteligente, esto y lo otro. Hay gente que al revés, estudia lo de abajo. ¿Ok? Para ver dónde ubicarse cada uno en su problema. Entonces, ¿qué pasa? El rey tuvo esta petición. Él no sabía que iba a venirse esta petición. Sí, El rey es un hipócrita. El rey es un degenerado. Pero no importa. Entonces, ¿qué es lo que contesta? Mire. Le dice así, mira, vamos a empezar por las cosas buenas. Cosas buenas son que la casa de Amán se la demos, te la di a ti. Y a él mismo lo colgamos. ¿Por qué? Porque hizo ese decreto. Pero hay un problema. Ustedes hagan un decreto contra ese decreto. Lo que quieran escriban. En nombre del rey, en nombre mío. Y firmen con el anillo real que le di a Mordejai. ¿Por qué? Porque un decreto que está firmado por el rey, está escrito por el rey, firmado por el rey con el anillo real, no se puede anular. Es decir, hay un problema jurídico. Eso pasa mucho en Israel, saben que en Israel nosotros no estamos en una democracia. Israel no es un país democrático, es un país juristocrático. Los que mandan acá, hasta las próximas elecciones, y espero que se cambie, eso va a tener que cambiar, son los especialistas en leyes, que vienen a ser jueces que no son elegidos por el pueblo, consejeros jurídicos obligatorios en todos los ministros que no son elegidos por el pueblo. Entonces yo puedo ir, vamos a decir de que así, vamos a decir que yo pienso de que los vasos, ¿saben que es mejor tomar agua con limón, un poquito de limón que sin limón? Yo pienso de que tiene que haber una especie en cada lugar de empleo público, tiene que haber agua y agua con un poco de limón. ¿Ok? Pienso así. Y es una vergüenza que yo tenga que traer limón de mi casa. Entonces pienso, yo hago un partido, el partido del agua limonada. No limonada, agua con un poco de limón. Y me presento a elecciones
y vamos a decir que no llegué, hay 120 diputados, no llegué a 61 para hacer el gobierno de agua limonada. 20, vamos a decir 30. Tengo más o menos una buena cantidad, hago una alianza con varios partidos, llegué a 61, me presento como primer ministro de Israel. ¿Cuál es la primera cosa que quiero hacer? Lo que prometí al pueblo, que el pueblo me votó. ¿Para qué me votó? Para que haya agua con limón. Y de repente viene un estupidito de que estoy obligado, consejero jurídico, que no está elegido por el pueblo y es indespedible, pues muy difícil de despedirlo. Dice, no, usted tiene prohibido de poner agua con limón. ¿Y por qué? No me parece tan lógico. Y a mí, ¿qué me tiene que importar su lógica estúpida? Yo fui a elecciones, la gente me votó para que haya agua con limón. Y sí, pero yo pienso que no. O te vuelvo a preguntar, ¿y usted cuál es su sostén jurídico para decirme que no puedo hacer un agua con limón? No, usted no puede y más todavía. Usted tiene que ir al juzgado mayor, la Corte Suprema. Y la Corte Suprema son todos amigos de él. Entonces dicen, sacan un decreto de que no puedo, como primer ministro de Israel, que fui a elecciones y gané las elecciones caminando y toda la gente votando por el agua con limón. Y no puedo hacerlo. ¿Por qué? Y no te dicen por qué. Te dicen, no, nosotros pensamos también de que no es lógico. Y no es lo que se llama, peor todavía, no es servir. ¿Saben lo que es servir en hebreo? Servir es decir, no es que es lógico, no es common sense, en inglés. ¿Cómo se dice? Sí, no tiene sentido común. Y bueno, le agradezco mucho que usted como juez diga de que no tiene sentido común, pero la gente que me votó piensa de que sí tiene sentido común. Porque esta es mi ticket, yo ahí fui a las elecciones. Agua con limón. Y no, pero yo pienso que no. Bueno, entonces yo quiero ir al juicio para alegar a mi idea. Viene el consejero jurídico y me dice, usted no puede presentarse. Yo voy a estar, usted no tiene posibilidad de tomar un abogado particular, pagarle, para que apele a juicio. Entonces, ¿quién defiende a mi idea? Yo. Pero usted está en contra, ¿cómo defender? Y bueno, pero así es la ley. Eso existe únicamente en Israel, no existe en ningún país del mundo. Por eso se va a terminar. Pero se va a terminar. No existe. No. Aberraciones como esta no existe en ningún lado. No existe en ningún lado que una persona no pueda decir está en contra de la ley sin mostrarme la ley. Decimos, usted no puede hacerlo, ni puede decir cuál es lo que quiere de frente al juez, porque no lo dejo apelar en su nombre. Y no le dejo contratar a un abogado particular. Usted tiene que, yo le voy a hablar por su idea. No existe en ningún lado del mundo. Y todo lo que lo hace no es por maldad, es para cuidar las ¿cómo se dice? Las élites socioeconómicas, ¿ok? Que fundaron el país o que piensan que fundaron el país y están cambiando. Y eso va a terminar. La próxima sección se termina. Bezrat Hashem se va a terminar. Entonces, ¿Los jueces eligen a los jueces? Sí, los jueces eligen a los jueces. Sí. No, nada. Siempre tiene mayoría. Y eso también se cambió. Pero se cambió hasta después de las próximas elecciones. Es increíble. Acá es nada que ver con democracia. No democracia ateniense. Democracia de Ruanda, Burundi. No existe. Es una plutocracia. ¿Qué plutocracia? Es peor todavía. Como sea, entonces lo mismo dice a Jesús, mire, tenemos un problema. No se puede anular un decreto real. ¿Y ahora qué hacemos? Entonces llamaron a los escribas del rey en ese día, cuando fue el Chodesh Shlishi. Chodesh Shlishi ¿cuál es? Nisan es el primero, segundo es Iyar, tercero es Sivan. Es decir, del decreto ya pasaron 3 meses. Ojo de Sivan. Beshlosha escribimos en el día 23 de Sivan. Y se escribió ese decreto real para los judíos y fue mandado a todos los ministros y a todos los delegados para que lo publiquen en cada lugar
Y en cada ministro de cada país, desde Odu, India, hasta Etiopía, hasta Kush, 127 países, y cada uno en su lengua. Y a los judíos, la primera vez que aparece que a los judíos se les escribe en hebreo, según sus letras y según su idioma. Porque la primera vez que mandaron el decreto de exterminio no lo mandaron a los judíos. Porque los judíos dicen, bueno, no son un pueblo. Entonces no lo vamos a escribir. ¿Ok? ¿En arameo? No. Pero ahora sí. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué se escribió ahí? Se escribió así. Se escribió el nombre del rey y se firmó con su anillo real y se mandó esos envíos, esas cartas. ¿Cómo se mandó? Con el sistema de correo persa que fue inventado por ellos, que son los mandados, no los mandados con caballos, que son caballos especiales, que corrían muy rápido. Ellos tienen una especie de como posta. ¿Qué significa posta? Postal. Postal viene la palabra posta. Posta es el lugar donde se cambian los caballos. ¿Ok? Si yo quiero llegar de un lado al otro, entonces ¿qué hago? Corro como un loco con el caballo. ¿Pero cuánto un caballo puede correr? 2 kilómetros. No más. Después empieza a quedar menos. Entonces, los 2 kilómetros se va corriendo como un loco, y ahí hay un lugar donde está una posta, que yo dejo mi caballo y tomo otro caballo. O paso mi carta a un mensajero. Entonces me ve de lejos y ya se pone en el caballo y está esperando. Yo le doy le entrego la carta y él sigue. El otro llega más rápido. Por eso no se cambia, no se tarda. Es muy rápido. Y también los incas tenían una cosa así, pero caminando. ¿Ok? Corriendo. Sí. Por relevos, sí. Entonces, ¿qué dice esa carta? Que el rey permitió a los judíos de cada ciudad y ciudad que congregarse y defenderse a sí mismos. Y también exterminar y matar a todos los soldados de todos los pueblos que le hagan daño, y puede matar también a niños y mujeres y todo el recurso que tengan. Esos soldados son para ellos, para el que los lleve. Es decir, el rey no anuló. El rey lo que hizo es permitir a los judíos defenderse. Ahora, hay que entender hasta cuándo una persona está en el exilio. ¿Qué es un exilio? ¿Qué es una persona que no está en la redención? ¿Cómo puede ser que si una persona me viene a matar, no tengo autorización del rey de defender a mi familia? Es una locura. Es decir, el rey lo que permitió es que actuamos como cualquier animalito puede actuar, que es defender a sus crías. Es increíble. Y estamos contentos en eso. El rey nos permitió defendernos. ¿Y qué pensabas hacer si el rey no escribía nada, infeliz? ¿Qué pensabas hacer? Entraba el tipo a matar y decía, bueno, de verdad, vamos a ser ordenado, Primero mata a mis hijos, después a mis hijas, después a mi esposa, después a mí. Para que el ordenado, no, que esté bien, que no. ¿Dónde está la cabeza, infeliz? ¿No pensabas hacer nada? Pensabas ver que te van a matar y no hacer absolutamente nada porque no tenés permiso del rey. Pero lo iban a matar, ¿no? Pero igual te iban a matar. ¿Entendés? Estoy que no entiendo. El rey te tiene que dar permiso para defender a tu familia, que es algo totalmente natural, lógico, y lo hacen todas las personas del mundo. Como sea. Familia ya pasó en el holocausto sin defensa. El asunto es, ¿qué día? En ese día, en un día, en todos los países del rey, el día 13 de Adar, que es el día que tenía que ser el exterminio. Es decir, el 13 de Adar hay un decreto que dice pueden matar a todos los judíos. Y el día 13 de Adar hay un decreto que dice que los judíos se pueden defender. Y no pueden defender, pueden también atacar. Seguimos. Hay muchas palabras en persa acá. Pachegen. Pachegen viene a ser el escrito. Las palabras que están escritas. No es una palabra hebreo, es una palabra en persa. Lo que está escrito en ese escrito se hizo como una especie de decreto en cada país, y va a ser público en todos los países, en todos los pueblos, que ese día los judíos pueden vengarse de sus enemigos.
Entonces los que corren ahí llegaron acá, salieron volando a las puntas de las extremas del imperio para dar esos decretos. Y también el decreto fue puesto en la ciudad de Shushan. Y entonces en ese momento Mordejai salió después de ver al rey y mostrarle el escrito, vestido con un vestimenta real que está hecha de tejelet. Tejelet viene a ser, como dijimos, el hilo de lino o de seda tintado con un color especial que está hecho con caracoles y demás, y también hecho de Hur también es un butz de argamán, lino y también tenido con argamán que también se saca de un caracol, muy caro. Y la ciudad de Shushan se puso que estaban contentas y estaban en festejos. Y para los judíos hubo luz y alegría y sazón vikar, viene a decir, sazón viene a ser alegría, ¿no? Y kar es respeto. La gente empezó a respetar a los judíos. En cada país o país, en cada ciudad o ciudad, en cada lugar donde llegó el decreto real, los judíos contentísimos y hacían fiestas y hacían como Yom Tov, que es una especie de conmemoración de que no trabajan y festejan. Y más todavía, muchísima gente de más pueblos, Mitia Hadin, ¿qué significa Mitia Hadin? Se acercaron al judaísmo. ¿Y pero por qué? Porque tuvieron temor del pueblo de Israel. Dijo, estos se engancharon ahora, la reina es de Israel, el vicerrey es de Mordejai es de Israel, y mira cómo tienen acá un decreto que no sé qué dice de que pueden hacer daño a cualquier persona que ¿cómo se dice? Que les haga daño. Entonces, ¿qué pasa? Está respaldado, conviene ser amigo de ellos. Entonces en el capítulo 9, estamos terminando, no vamos a terminar hoy, pero estamos adelantando, está bien. Dice así, el mes 12, que es el mes de Adar, en el día 13 de él, cuando llegó el decreto real de exterminio, y el decreto real también de salvación, en ese mismo día, que los enemigos del pueblo de Israel pensaron dominar al pueblo de Israel, se dio vuelta, que los judíos dominaron a ellos. ¿Qué pasó en ese día? Se reunieron los judíos en cada ciudad y en cada país y empezaron a perseguir a todos los que perseguían a ellos. Es decir, en vez de que los asesinos maten a los judíos, ellos empezaron a correr atrás de los asesinos. Y nadie les prohibió hacer eso. ¿Por qué? Porque tenían una orden real de que podían hacerlo. ¿Y por qué? Porque tenían miedo de todos los pueblos tenían miedo del pueblo de Israel. Y todos los ministros de cada país, y todos los delegados, y todos los encargados, y todos los que trabajan para el rey, y todos los chupamedias, y todos estos que no hacen nada, ¿ok? Se ensalzan y engrandecen a los judíos. ¿Por qué? Porque tenían miedo ¿de quién? De Mordejai. Si no hablo bien del pueblo de Israel, me matan. Si me van a pensar de que soy enemigo, me van a matar a mí. Entonces empezaron a hablar, los judíos. O sea, que la mayoría de la gente, no tenía respeto al rey, tenía miedo a los gobernantes que tenían. Y bueno, usted porque tiene una especie de pensamiento occidental, que piensa que una persona tiene que amar a su presidente. No. Ódialo. Todo porquería. Todos inútiles. Todos. Entonces, en el reino antiguo, una persona teme al rey. Así tiene que ser también. Una persona tiene que temer al rey. No tiene que decir, ay, mi rey, qué lindo que es mi rey, qué inteligente que es mi rey, qué buena persona que es mi rey. No, mi rey es un asesino asqueroso y que me llego a pensar cruzar en la calle, me cruzo la vereda del otro lado. Porque si me llega a ver, me puede matar. Porque es un loco de la guerra. Esto es lo que una persona tiene que pensar.
Pero lo digo porque creo que es la diferencia entre Israel y el resto de los pueblos. Entiendo que el pueblo judío no tenía un miedo atroz a Salomón, que le cortara la cabeza. No, por supuesto. También. Tenía que respetarlo, pero no tenía miedo. Respetarse. Porque tiene ley. Pero Respetarse, un rey de otro pueblo tiene ley. pero eso es Un rey puede decir cuántas personas mandó a matar Stalin. a diferencia de Israel. ¿Cuántas personas mandó a matar Stalin? Sí, por eso. No, porque tienen una idea. Hitler mató, más o menos, mandó a matar y esto y le provocó muerte de 17 millones de personas, incluidos los judíos y demás. ¿Cuánto mató Stalin? De manera directa e indirecta, mandándolos a fin del mundo, a Siberia, a chupar frío y morirse. Millones. ¿Ok? Más que nadie. 34 millones, no más. Mao Zedong 60. Son socialistas los tres. Nacional socialista, Hitler, comunista, así que socialista más extremo, y Mao Zedong, que es otro torcido más, comunista. Los más grandes asesinos del mundo de esta época, de la historia humana conocida, eran todos socialistas. Pero una de las cosas que Por eso ahora están a favor de que uno no pueda ni siquiera matar una mosca. Porque las moscas, los mosquitos, no hay como, él no puede hacer nada contra los mosquitos. Ellos van, los socialistas van de un extremo al otro. ¿Ok? O matamos a medio mundo o no matamos a nadie. Entonces tiene que ser un más normal. Mate a los mosquitos y deje vivir a la gente. ¿Ok? No, eso no. Demasiado. Pero es precisamente lo que Israel exportó al mundo. No tener miedo al rey, no tener miedo al líder. Acá es el único país donde el único país donde se puede, que un presidente o un primer ministro puede recibir esos insultos que recibe acá. Es increíble. En Europa también. Increíble. No, hay otro país. Argentina. Argentina es peor. Mucho peor. Los insultos que se escuchan en el Parlamento argentino o en el periodismo contra un presidente, sea de quien sea presidente, son cosas que no existen en ningún país del mundo. Insultos de la más baja categoría y no se puede creer. Sí, es que hace unos días hubo huelga. ¿Se imagina un judío argentino? Peor. Hace Las dos. unos días hubo huelga en Argentina porque están en contra de Milei y su reforma. Sí, pero no importa que hagan huelga. Sí, El asunto es qué es lo que dicen. Y qué es lo que mismo Milei decía sobre él cuando él no era presidente sobre el otro. Sí, me acuerdo. Son una manga de... Sí, Milei era... Era increíble, sacan cada cosa. Bueno, pero en Israel, pero no es un invento judío. Que la gente no tiene miedo a que el presidente del gobierno le vaya a cortar. Tiene que tener miedo. El rey está bajo ley. ¿Por qué la gente tenía que respetar al rey y cumplir sus órdenes, pero no tenía miedo en la época del Tanaj? Porque el rey también es una persona que está bajo la ley. Usted no puede hacer lo que quiera. ¿Ok? Israel al mundo. Yo le puedo llegar a decir de que usted, eso no existía en ningún lado. En el mundo antiguo, una persona llegaba a decir la 10ª parte de lo que le decían a David o a Saúl y le cortaban la cabeza y al momento, Pero en el tiempo de Shlomo, los impuestos estaban altos Altísimos. Y cuando fue su hijo fue peor todavía. Sí. Jeroboam. ¿Y qué quieres decir con eso? No, me refiero al tiempo conflictivo. Sí, pero no era socialista. No era socialista, No, pero- los impuestos eran altos sin ser socialista. Y después todavía con su hijo peor. Peor todavía, sí. Por eso lo bajaron. Un comentario ahí respecto a la historia. El 516 fue terminado el templo, pero la historia de Hashverosh data de 460, 480, o sea que ellos se quedaron. No hay una discusión dónde estaba. Más o menos. No hay una discusión. Ujú. Como sea, esperamos acá, hasta acá llegamos, ¿ok? Lo pongo acá para la próxima clase. Arqueológicamente. Biológicamente. Así. ¿Tenemos algún argumento de todos los miles de cartas que se envió? Tenemos que encontrar algo. No. No. ¿Está escrito en una manera? Para mí es suficiente. Para mí también. Los decretos reales, hay que entender de que el imperio persa sucumbió bajo Alejandro Magno. Sucumbió de todo. ¿Ok? Después volvió a los 50, 60 años, volvió a resurgir. Pero no como Persia, sino como Partia. Es la misma porquería. ¿No? Pusieron, en vez de S pusieron T. Es lo mismo. Pero el mismo pueblo. Pero se cambiaron, era otra cosa totalmente distinta. ¿Ok?
Bueno, hasta acá llegamos. Vuelvo rápido. La semana que viene terminamos. Queda la- ¿Puedo apagar esta porquería, por favor? La pregunta de